Bueno, entonces Excel es una hoja de cálculo y su nombre de solito nos dice para qué sirve, para realizar cálculos. Entonces, le vamos a dar una pequeña mirada desde otros tiempos cómo realizaban los cálculos. Entonces, antes de que existieran algún tipo de máquinas o el inicio de cálculo, las personas iniciaron a realizar sus cuentas con las manos. Acá tengo una imagen que me muestra una determinada cantidad. ¿Qué cantidad hay ahí? 8. 8. 8. Sí, señor, hay un 8. Pero como los dedos de las manos no son sino 10, que son los que se utilizaban para contar, y habían muchas más cosas, cada persona a medida que se inició el sedentarismo necesitaba contar más cosas, más cantidades, empezaron a usar palitos y piedras, como podemos ver en la imagen, ¿cierto? A cada artículo se le asignaba una piedrita. Pero eso tampoco era muy práctico. Yo me imagino guardar una cantidad de piedras para saber alguna cantidad de algo. Y si se perdía alguna piedrita, pues ya se perdía la cuenta. El primer artefacto que se conoce que ayudó al hombre a realizar cuentas fue el ábaco, que lo conocemos todos, que lo usan sobre todo en primaria, cuando ustedes están pequeñines que inician a hacer cuentas, utilizan ese artefacto, el ábaco, ¿verdad? Que es un aparato pequeño que tiene unas pepitas que se pueden movilizar de acuerdo si voy a sumar o si voy a multiplicar. Entonces, a diferencia de las piedritas y los palitos, el ábaco le permitía de manera fácil al hombre organizar para poder hacer las cuentas. Sin embargo, solamente le permitía organizar. La maquinita, el artefacto no hace cuentas, solamente le permite organizar la cantidad de cosas. En 1494 aparece ya un tema de contabilidad, que es el tema de partida doble, que es donde se empezó a mirar la organización de las cuentas. En 1642 apareció una máquina calculadora, ella sí realizaba cálculos, ya sumaba y restaba. En 1846, un matemático inglés, Augustus de Morgan, él nació en India, pero vivió toda su vida en Inglaterra. Él diseñó la matriz para la contabilidad, es decir, organizó el formato de filas y columnas para organizar la contabilidad. Las columnas, él asignó las columnas para los ingresos y las filas las organizó para las salidas. ¿Por qué es importante? Porque es el inicio del formato, ¿cierto? Nosotros hasta ahora habíamos mirado cómo se hacían las cuentas, pero la organización del formato apareció con él. Él fue el que organizó el formato. Obviamente el formato ha venido evolucionando y ha venido cambiando, ¿cierto? Ahora en las columnas podemos colocar cualquier tipo de dato y en las filas igual. Desde 1860 a 1929 se utilizó la máquina tabuladora, que usaba tarjetas perforadas. También es considerada como el inicio de la computación, el inicio del computador como máquina, la máquina tabuladora. Ella hacía otras operaciones matemáticas, ya no solo sumaba y restaba, sino que además multiplicaba y dividía. De 1940 a 1952 se conoce la primera generación de computadoras, ya más avanzadas, ya no utilizan tarjetas perforadas, fue una evolución, y dentro de esa generación está la ENIAC, la UNIVAC, y hay otras, pero la más conocida es la ENIAC, y la tecnología que utilizaban para el desarrollo de las máquinas es la válvula de vacío. A eso se le conoce como el sistema de primera generación de computadores. De 1940 a 1952, perdón, en 1950 aparece una máquina desarrollada por IBM que se llama Fortran.
y ya se diseñó para la comunidad científica. Cuando esta primera computadora, la ENIAC, la desarrolló el ejército y no tenía fines científicos en ese momento. La máquina Fortran del IBM sí tenía fines científicos. En 1979 aparece un software, el primer software de cálculo que se conoce como VisiCalc, que fue desarrollado por Gricklin y Fraxton, y es la primera hoja de cálculo de la que se tiene conocimiento. Cálculo electrónico, ¿cierto? Porque fíjense que nosotros la hoja de cálculo la teníamos desde Augusto de Morgan. La hoja de cálculo estaba desde esa época, pero analógica. Aparece electrónica o digital en 1979. En 1982 hubo una evolución en esa hoja de cálculo, se llamó Multiplan y ya apareció por primera vez como desarrollada por Microsoft. A partir de ahí siguió evolucionando, ¿cierto? Hasta lo que conocemos hoy como Excel 2019. Ha sido una evolución. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos para desarrollar la hoja la línea de tiempo en Excel. Entonces, vamos a minimizar y utilizar las celdas, el formato de la hoja de cálculo para realizar la línea de tiempo. Vamos a iniciar haciendo la línea central de la línea de tiempo, ¿cierto? La línea central pues es una línea donde nosotros colocamos las fechas. Voy a seleccionar 2 celdas por cada fecha y las voy a combinar. Selecciono las 2 celdas en un espacio prudencial, que me quede espacio en la parte superior y obviamente en la parte inferior me va a quedar espacio, pero que el espacio suficiente en la parte superior para colocar el contenido. Acá voy a combinar y centrar. Estamos en inicio, en la cinta de opciones inicio, voy a combinar y centrar. Para combinar y centrar las 2 celdas que se conviertan en una, entonces fíjense que acá tenemos 2 y acá la que combine ya está una sola. Le voy a aplicar un colorcito como para darle un poco de vida a la línea de tiempo. Y adentro voy a colocar la información. Entonces el primer dato son las imágenes. Voy a iniciar el primer dato con las imágenes. Entonces, voy a colocar solamente uno por espacio. Exacto. Me quede el inicio de las imágenes. Y entonces acá me hizo falta un espacio sin combinar la celda para que las manos se vean antes del inicio de la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Como me hace falta acá a este lado un espacio, lo que voy a hacer es agregar una columna. Entonces me ubico sobre el encabezado de la columna. Recuerden que el encabezado de la columna se identifica con la letra. Hago clic derecho y voy a decir insertar. Y entonces al insertar una columna ya tengo espacio atrás para colocar las manitas sin que me interfiera donde inicie la línea de tiempo. Entonces ese es el inicio de mi línea de tiempo. Ahora, dentro de la celda que acabo de configurar, lo que voy a hacer es escribir la primera fecha. Y la primera fecha que nosotros tenemos es del 2000 antes de Cristo, que es el abaco. Entonces voy a ver si a través del chat les puedo enviar de tal manera que ver si podemos copiar desde el chat y no me deja, no. Y ahora no veo el chat.
al estar compartiendo pantalla no puedo ver el chat para copiar la información. Entonces, voy a colocar en la línea de tiempo 2000 antes de Cristo. Acá voy a colocar 2000 antes de Cristo. Ahora, voy a seleccionar en la parte superior un rango de celdas. Voy a utilizar 6 celdas, utilizando 2 columnas y 3 filas, que es el espacio donde voy a colocar el contenido. Voy a combinar y centrar. Y voy a colocar la información. Profesor, una pregunta. Señor. ¿Lo que tú vayas haciendo ahí lo hacemos nosotros en una hoja de Excel o esperamos? No, lo pueden ir haciendo. Lo vamos haciendo despacito, lo pueden ir haciendo. Bueno. Profe, espéranos un momentico porque yo soy un poquito atrasada. Ok. Entonces, acabo de colocar el texto en la celda, pero no se ve todo el texto que coloqué en la celda. Donde veo todo el texto es acá en la parte superior, en la barra de funciones. Acá donde me aparece todo el texto, acá atrásito hay una FX y cuando coloque la mano, el cursor ahí, dice insertar función. A esta se le llama de lado a lado la barra de funciones. Ahí veo todo el contenido. Para que se vea todo el contenido entra en la celda que combiné. Le voy a hacer clic donde dice ajustar texto. Al hacer clic en ajustar texto ya puedo ver todo el texto. Ahora, voy a seleccionar este rango de celdas desde la celda donde tengo la fecha hasta la celda donde tengo la información y le voy a colocar el borde izquierdo, es decir, este borde, para hacer la línea, para que me quede la línea desde la línea horizontal hasta donde tengo la información. Voy a venir acá al icono de colocar bordes y le voy a colocar borde izquierdo. Y ya tengo la línea. Ahora, como ya tengo el primer dato, voy a combinar las otras 2 celdas para colocar la otra época. Igual voy a combinar y centrar. Le aplico un color que sea de la misma gama de colores. Y voy a buscarla. En esta celda también le podemos colocar todos los bordes si queremos, que se vea más llamativa. Entonces le puedo colocar borde exterior grueso para que se vea elaborada como dentro de una forma. Bueno, ¿todos vamos ahí? No. ¿Todavía no? No, profe, espérate un momentico. Sí, señora.
Bueno, entonces de ahora en adelante lo que vamos a hacer es como repetir lo mismo, ¿cierto? Pero en una línea de tiempo, si la primera información, el primer dato lo coloqué en la parte superior, el segundo dato lo voy a colocar en la parte inferior. Me debo fijar que la distribución sea más o menos la misma, entonces voy a mirar cuántas celdas dejé de espacio entre la fecha y el dato. Tengo 3, 4, 5 celdas. Entonces voy a contar acá. 5 celdas, 1, 3, 4, 5. Y a partir de las 5 sí voy a elaborar la forma. Y no me la deja. Elaboro la forma de colocar el siguiente dato. Selecciono las celdas donde voy a colocar la forma, combinar y centrar. Le coloco el borde. De una vez le voy a colocar el borde grueso. Le voy a hacer la línea de una vez. Entonces selecciono una columna. Vengo a bordes y le voy a colocar borde izquierdo. Y ya tengo el espacio diseñado. Y ahora dentro de la forma voy a colocar la información. ¿Esto me quedó mal? No es 1944, sino 1494. 1494. No, y el audio. ¿No? Y el audio. No se puede. Le coloco la información y vengo en la parte superior a ajustar texto. Y acá en esta forma veo que quedó en la parte de abajo. Yo quiero que quede distribuido dentro de toda la forma, entonces los centro. Acá en la parte dice que alinear en el medio, en la parte superior. Entonces yo lo podría colocar en la parte superior, en el medio o dejarlo inferior. No se ve bien así alineado inferior. Voy a colocarlo en alineación medio. Bueno, entonces, continúo, voy con la siguiente época. Hago lo mismo. Combinar y centrar. Le coloco un color de la misma gama de colores. Busco el dato, es 1642. Dejo el mismo espacio, sabemos que son 5 celdas, hasta ahí. Ya sé que ahí, a partir de las 5 va a seleccionar un rango de celdas de 6, que tenga 2 columnas, 3 filas, es el equivalente a las 6 celdas. Combinar y centrar. Le coloco el borde grueso a la forma. Le elaboro la línea, selecciono el rango de celdas que está dentro de la fecha y la forma. Y en bordes le coloco borde izquierdo para que me quede la línea. Y le coloco la información correspondiente a 1642, que es el tema de la pascalina. Entonces, como el último dato lo coloqué en la parte superior, el siguiente dato lo voy a colocar en la parte inferior. Las acciones de ahora en adelante es solamente repetir las acciones. ¿Qué me hace falta para una línea?
Le acomodo el tamaño, le ajusto el tamaño. Y ya me queda la... Entonces yo lo voy a dejar para que termine la línea de tiempo. Cuando terminen, como al finalizar la línea del tiempo, nosotros nunca la dejamos así el cuadrito recto, sino que le colocamos una flechita que continúa, ¿cierto? Porque esto es una evolución, entonces uno debe colocarle la flechita hacia la derecha, indicando que continúa. Entonces se finaliza la línea del tiempo con una forma. Entonces nosotros acá buscamos las formas y buscamos la flechita que va en dirección a la derecha, esta, para finalizar. Y ahora no la seleccioné. Y la colocamos, la alineamos y le colocamos el último color. Recuerden que ese ya es el fin de la... Profe, la Pascali es como una cajita dorada que tiene como unas rueditas afuera. Sí, es como una cajita. La pascalina se ve como una cajita. Sí. Entonces hice mi final de la línea de tiempo, que es una flechita, le coloqué un color muy pálido, no se ve, solamente para que se tiene que ver, porque entonces es como si no lo hubiese hecho. Entonces le voy a cambiar acá el color de relleno para que se vea. Así se finaliza la línea del tiempo, como con una flechita de continuará. John, cuénteme. Bueno, entonces, cuando la terminen, esta quedó, no ahí. Cuando esté terminada la línea del tiempo, lo que van a hacer es guardar el archivo, guardar como, buscan un lugar donde después la encuentren, en una carpeta. Normalmente esa quedan documentos, yo hoy la voy a colocar en el escritorio. Le coloco el nombre, donde dice el nombre del archivo, acá en la ventana de Profe, ese guardar. documento que nos mostraste es el primer documento, lo subes a Sí, Classroom. el que tiene la información para hacer la línea del tiempo, si yo la subo ahorita en cuanto terminemos en cuanto nos despidamos, la subo a la Ah, ok, carpeta de la profe. plataforma para que tengan la información para terminar la línea del tiempo. Bueno, entonces acá guardar como, le coloco un nombre, le coloco línea de tiempo porque de eso se trata. Acá me queda tipo libro de Excel, guardar. Y después ese es el archivo que voy a subir a la plataforma. Bueno.